¿Qué ocurre en Bolivia? Analizar con objetividad el desarrollo de la lucha de clases en el mundo es insoslayable. Nuestro país no es una isla, estamos en un mundo globalizado. Por lo tanto, la situación internacional debe examinarse a partir de las relaciones económicas del imperialismo y de la contradicción entre éste y las naciones oprimidas. En ese sentido, es necesario partir de la reafirmación de que el actual sistema económico mundial vive una crisis general. Una expresión de ella es su crisis política, la cual se concreta en la agudización de las pugnas interimperialistas. Esto llevó a la bipolaridad entre Estados Unidos y China y al contexto de guerra mundial por un nuevo reparto del mundo. También vemos cómo Estados Unidos está configurando un nuevo orden mundial para defender su supremacía frente al avance chino. Parte de este escenario es el denominado corolario Trump de la doctrina Monroe, el cual se viene aplicando en nuestra América. Esta política ha traído como resultado el nefasto ataque militar contra Venezuela y el secuestro de su presidente. Asimismo, se observan la profundización del criminal bloqueo y la amenaza de intervención militar contra el hermano pueblo cubano, así como en la amenaza de tomar el Canal de Panamá. También se expresan las presiones contra México, Chile y nuestro propio país para que reduzcan y excluyan sus relaciones comerciales, principalmente con China o en la conformación del llamado Escudo de las Américas para sustituir a la OEA, entre otros hechos cuyo objetivo central es que Estados Unidos retome posiciones, las consolide y expulse a otras potencias contendoras, sobre todo a China, pues el imperialismo yanqui se arroga como el único con derecho para dominar y oprimir en el continente. Una cruda realidad de la que no escapa nuestro hermano país de Bolivia. Como es conocido, Evo Morales asumió la conducción del gobierno en Bolivia por 3 periodos consecutivos, desde 2006 hasta fines de 2019. Esto fue el resultado de haber ganado 3 elecciones en primera vuelta, en la primera obtuvo más del 50% de los votos y en las 2 últimas superó el 60%. En 2019, en medio de una compleja crisis social, Morales renunció y fue sustituido de forma interina por la senadora ultraderechista Jeanine Áñez. Para el 2020, el movimiento al socialismo, MAS, volvió a competir en los comicios, esta vez con Luis Arce como candidato. Arce también ganó en primera vuelta con más del 52% de la votación y concluyó su mandato presidencial a fines del 2025. Se ha difundido la narrativa de que los gobiernos del MAS en Bolivia eran socialistas. Sin embargo, esta afirmación carece de rigor científico. Desde una perspectiva objetiva, el sistema socialista requiere la existencia de 3 presupuestos fundamentales. A. La dictadura del proletariado. B. La socialización de los medios de producción, y C. La dirección del Estado por parte de un partido comunista. Al no cumplirse estas condiciones, no es posible hablar de socialismo. En Bolivia no se dieron estos presupuestos, además, ni Evo Morales ni Luis Arce son marxistas. Ambos forman parte del fenómeno político conocido como progresismo latinoamericano, pero como la ignorancia es atrevida y necesitan desinformar, crean y vociferan un supuesto socialismo que no es el reflejo de la realidad económica y política de dicho país. Aunque no se trató de un sistema socialista, es innegable que durante ese proceso político, con todas las limitaciones o problemas que pudieron darse, las mayorías populares, principalmente los aymaras y quechua hablantes, avanzaron en el reconocimiento de sus derechos económicos, políticos y sociales. El pueblo boliviano mejoró sus condiciones de vida. El Estado asumió funciones sociales mejorando la atención en educación, en salud, entre otros, implementó una política de bonos y subsidios que ayudaron a aliviar el costo de vida. Esta es una realidad, de tal forma que si comparamos el costo de vida de Bolivia con la nuestra, largamente en el Perú es más caro y es resultado del régimen neoliberal vigente. El gobierno de Evo Morales no se ajustó a los mandatos del Consenso de Washington y mantuvo divergencias con el imperialismo yanqui.
En el último proceso electoral boliviano se vetó la participación de Evo Morales, al final resultó elegido como presidente Rodrigo Paz, un derechista que llegó proclamando capitalismo para todos, pretendiendo hacer creer la falacia de ganancia para todos, no es político de centro como se mal informa. Paz alcanzó el triunfo impulsado por el caudal de votos de su vicepresidente Edman Lara, un expolicía abanderado de la anticorrupción. Tras asumir su mandato, Paz estructuró su gabinete con miembros de la ultraderecha, con aquellos que habían perdido las elecciones y relegó al electo vicepresidente a quien excluyó de sus funciones mediante un decreto provocando una ruptura interna. Este escenario emula al de Perú, pues si en el Perú la ultraderecha perdedora el 2021 encabezada por el fujimorismo, empezó a gobernar luego del golpe congresal. En Bolivia, el sector de la ultraderecha perdedora tomó las riendas del gobierno desde el inicio. Esto se dio por acuerdos tácitos de quienes mandan y explotan en Bolivia y por mandato del imperialismo yanqui. En el país altiplánico, se impuso y se empezó a aplicar el nefasto y fracasado modelo neoliberal, cuyas consecuencias ya son conocidas en nuestro país, en Ecuador, Argentina, etc. En apenas 6 meses de gobierno ultraderechista, el pueblo boliviano enfrenta el menoscabo de sus derechos políticos y sociales, mientras que los más ricos fueron beneficiados con la anulación del impuesto a las grandes fortunas. Asimismo, el bienestar del pueblo se ha deteriorado por el alza más acelerada del costo de vida, provocada por la eliminación del subsidio a los combustibles y otras medidas de ajuste fiscal. A esta situación se añade la vulneración de los derechos económicos y laborales de obreros y maestros. El descontento se agudizó por la distribución de gasolina y diésel de mala calidad, lo cual provocó daños generalizados en motores y desató fuertes protestas que no han sido atendidas. A este malestar se sumó la promulgación de la Ley de Tierras 1720, una norma rechazada por el campesinado debido a que facilita la pérdida de protección comunal y abre las puertas a una acumulación originaria mediante la concentración de tierras en pocas manos. Adicionalmente, el pueblo boliviano, movilizado por un profundo sentimiento de soberanía nacional, rechaza la agenda de privatizaciones impulsada por el gobierno y su subordinación al imperialismo yanqui. Por las razones expuestas, el pueblo boliviano emprendió sus jornadas de lucha. Lo que comenzó como un pliego de demandas reivindicativas no atendidas, se transformó posteriormente en una clara exigencia de carácter político. La lucha del pueblo boliviano apunta contra las políticas neoliberales que les están recortando derechos y generando más hambre, miseria y desocupación. Asimismo, dicha lucha constituye una firme defensa de sus recursos naturales y una resistencia contra la penetración del imperialismo yanqui. Finalmente, expresamos nuestra solidaridad con el combativo pueblo boliviano, poseedor de una rica tradición de combate. Con su ejemplo, hoy nos demuestra que los derechos se conquistan y defienden con lucha. Le deseamos los mayores éxitos y consideramos que esto solo será posible siempre y cuando se siga una dirección correcta en su lucha, que aplique la razón, la firmeza y actúe sin sobrepasarse. Solidaridad con el pueblo boliviano. Respeto de los derechos económicos, políticos, sociales y culturales del pueblo boliviano. Abajo el nefasto y fracasado neoliberalismo. Perú, mayo de 2026. FREDEP. Frente Democraticemos el Perú.